En el marco de la celebración de los 203 años del inicio de la independencia de México, el historiador tabasqueño Ricardo de la Peña Marshall concedió una entrevista al programa radiofónico El Informativo, en donde hizo mención de la pérdida notable del objetivo de celebrar el grito de la independencia. Se ha perdido la tradición del grito. Eso de que antes... Bueno, yo te voy a decir, yo soy fanático de la ceremonia. A mí me inculcaron desde chiquito que era cenar en familia para ir luego a la plaza, llevar a los chiquitos en hombros y demás. Y así lo hice con las mías, con mis hijas desde chiquitas, en hombros y ver los juegos pirotécnicos y demás. Y la verdad es que, bueno, el gobernante en turno que pegaba el grito o demás, pues era lo de menos, porque normalmente se equivocaba y metía a veces hasta la comadre la metía ahí. Ajá. Entonces... Pero bueno, el ir, el convivir todos, el ver la ceremonia, la verbena, todo el show completo era familiar, era reconocerse los vecinos, los amigos, porque además te ponías de acuerdo en bola y ibas en bola a la plaza. De la Peña Marshall comentó el cómo por medio del decreto se informó de la independencia al pueblo tabasqueño. En septiembre, cuando está en el proceso ya de declaración formal de independencia en México con Agustín de Iturbide, bueno, en la Ciudad de México, entonces, Iturbide encarga a los diferentes comandantes militares de las diferentes regiones del país a que manden con propios a avisarle a todo mundo que ya la independencia está hecha. Entonces, cuando llega la noticia a Tabasco, pues tiene que venir un señor Juan Nepomuceno Fernández y Mantecón, que tampoco es tabasqueño, totalmente virreinal el nombre, ¿no? O sea, no te imaginas, Juan Nepomuceno y Fernández y Mantecón. Bueno, ese señor viene mandado por Santa Anna. Y entonces dice, a ver, ya no se hagan bolas, ya la independencia está hecha. Les guste o no les guste, ya está hecha. Lo único que vengo es a leerles el edicto. Y desenrolla su documento, bueno, por toda la ruta, porque entra por Aguadulce, Huimanguillo, Cárdenas, viene sorteando hasta que llega a, bueno, todavía no San Juan Bautista, pero bueno, lo que hoy es nuestra ciudad, y entonces lee el documento, y entonces les dice, bueno, señores, por decreto son independientes. Y habló del único gobernador tabasqueño situado en este momento histórico, Lorenzo Santamaría. El único tabasqueño que es gobernador, digamos, preindependencia, es Lorenzo Santamaría, que ocupa la gubernatura intermitentemente un par de meses, bueno, en 2 o 3 ocasiones, un par de meses antes de la independencia, y luego la ocupa por default un poquito después de la independencia, formal, por decirlo así. Entonces es el único, todos los demás nos vienen de fuera, hasta que finalmente el hijo de un señor que es uno de los únicos 4 que forman el movimiento de independencia en Tabasco, que además el señor no tiene calle, es su hijo, el que fue gobernador 4 veces en la primera mitad del siglo XIX, es el que tiene calle, ahí juntito al Parque Morelos. Jiménez Garrido es quien inicia la independencia y Jiménez Falcón es su hijo. Jiménez Falcón es la calle que está a un costado de lo que era la catedral, la antigua catedral de Tabasco, donde hoy, al lado de Rayón, la de Esquipulas, el templo de Esquipulas. A ver. Esa es la única callecita que le hace honor a quien genera la independencia en Tabasco. Son los únicos 2 tabasqueños, son 4, los otros Falcón. 2, así es, José Víctor Jiménez Garrido y José Víctor Jiménez Falcón. Añadió que después de este periodo histórico se registraron sucesos como la introducción de la imprenta a la entidad. Después de la independencia suceden varias cosas tristes. ¿Tipo qué? Tipo que se emocionan y se trae la primera imprenta que existe en el estado en 1825. ¿Por qué? Porque, como dijo Iturbide en su proclama de independencia, o sea, una nueva luz nos alumbra, vamos a vivir felices, todo se va a resolver. Y la gente pensaba eso, o sea, en general, los que leían, escribían y que tenían algún capital, soñaban con eso. O sea, que ya, porque había terminado el virreinato, empezaba así un deslumbrante nuevo día. Y pues resulta que la realidad está bastante, pero bastantísimamente lejos de eso. Sí. Un país destruido, dividido, sin comunicaciones, sin realmente una cohesión política, porque una cosa era los diferentes segmentos del norte, los diferentes segmentos del centro y los diferentes segmentos del sur, y todos estábamos hechos bolas. Entonces, realmente no hay una inclusión entre yucatecos y coahuilenses, por ejemplo, no hay. Tabasqueños con sonorenses, pues tampoco. Pero acá en el sur, te digo, hasta 1825, con la emoción de la independencia, se trae la primera imprenta.
Y resulta que, bueno, dicen, vamos a publicar un periódico de noticias, no un diario, un periódico, porque pues, obviamente no hay tantas noticias como para todos los días. Se emocionan, publican el primer número, el segundo número, el tercer número, el cuarto número, llegan al quinto y en el sexto dicen, pues ¿saben qué? Hasta aquí llegamos porque esto no es negocio. Qué bravo. Hay tan poca gente que sabe leer y escribir que esto no se vende, no tenemos público, no hay trascendencia y ahí acabó el imprenta. Para finalizar, Ricardo de la Peña habló de cómo la religión se introduce principalmente en la Atenas de la Chontalpa, Cunduacán. Fueron los sacerdotes quienes trajeron la cultura, la lectura, la escritura, el conocimiento y demás. Y la única ciudad, por eso sigue siendo hoy la Atenas de la Chontalpa, era Cunduacán. Ahí había presencia de la iglesia. En Cunduacán estaba el presbítero in capite, o sea, el jefe administrativo general o el administrador general de la iglesia en Tabasco. Porque hasta 1882 físicamente, aunque por ley desde 1880, dependíamos de el obispado de Yucatán, Campeche y Tabasco. Sí. Y de eso nada más es Mirandillas, digamos, un ejemplo de lo que quedó como vestigio de la presencia. Sí, que se salvó del garrilismo. Se siguieron en el camino, pues que se iban a quedar aquí en el pantano y en el Mosquito, vámonos a Chiapas. Pero, bueno, Aztapa, Jahuacapa, que se salvaron también del garridismo, que lo decíamos en otra entrevista. Sí. Oye, bueno, entonces tampoco hay que echarle toda la culpa a Garrido con el tema de que no somos tan católicos aquí en Tabasco por las iglesias, viene desde Garrido antes. Tiene cosas así es. No, pero en específico en el tema de las iglesias, siempre se ha satanizado que es por su culpa que Tabasco no está tan inmerso en el catolicismo. No se quedaban. De hecho, Xolotán aguantó alrededor de 120 años y tuvo dominicos y franciscanos. De las dos órdenes. Y de las dos órdenes tratando de sacar el convento y nunca pudieron. Entonces se subieron, se siguieron de largo a Chiapas, donde había mayor concentración de indios. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.